Ok, pues bueno, voy a empezar a platicarles un poco de este tema, que de hecho acabo de hacer un curso sobre training escénico para músicos. Algo que también fue muy padre fue que yo hice el training al mismo tiempo que los chavos que estuvieron como en el curso, porque yo nunca había experimentado tal cual el training, o sea, había experimentado algunas cosas, pero no lo había vivido completamente como sistemáticamente. Y entonces eso también fue muy interesante para mí. Como les había platicado en algún momento, o bueno, como vieron en mi flyer, es mi tema de tesis. Entonces, pues sí, ha habido muchas cosas que yo he trabajado, que he investigado y todo, pero ya el sistema tal cual del training, así como lo estoy proponiendo, pues fue la primera vez que lo empecé a utilizar. Entonces, primero, pues, ¿qué es el training? ¿O por qué? Es como la pregunta así básica que me hacen todos, ¿no? ¿Por qué training y por qué no entrenamiento, ¿no? O sea, que training es el anglicismo y la traducción sería entrenamiento. Pero justamente utilizo la palabra training no como un anglicismo tal cual, sino como un concepto. O sea, me gusta poder diferenciar el concepto de training del concepto de entrenamiento o de desarrollo, que es como vienen a ser un poquito cosas diferentes, y esto me baso en el libro del training del actor de Carol Müller, que es básicamente un compilado de experiencias y de personas que estuvieron teorizando los entrenamientos y las disciplinas, y entonces llegan a una conclusión de que utilizar la palabra training para un sistema de desarrollo no solo de la disciplina en la que estás desempeñándote, sino en general, funciona mejor que solo manejar el término entrenamiento. Entrenamiento, así como lo mencionan en este compilado, se refiere más bien a el proceso de desarrollo de una habilidad o de una disciplina, ¿no? Específica. Y entonces que te lleva cierto tiempo de horas, ciertas repeticiones, etcétera, etcétera, pero solo es como en una sola disciplina, y todo lo que haces está enfocado a desarrollar esa disciplina, ¿no? Como a dominar tu disciplina. En cambio, el training sí va a utilizar el entrenamiento, claro, lo va a utilizar porque es parte del sistema, pero el training va a incluir no solo el desarrollo de una sola, o sea, bueno, de tu disciplina como una sola disciplina, sino va a buscar desarrollar muchos aspectos de la vida en general, que juntándolo y ya teniendo como desarrollados todos estos aspectos y juntos te van a permitir tener un mejor desempeño, no solo en tu disciplina, sino como artista, ¿no? Como artista en general, que es básicamente lo que estamos buscando aquí. O sea, nosotros como músicos no estamos buscando únicamente hacer música y ya, ¿no? O sea, como ser los mejores músicos o ser muy virtuosos o así, sino estamos buscando expresar eh, emociones, transmitir emociones, estamos buscando eh, expresar como artistas, ¿no? Nuestra vida, nuestras experiencias, nuestro conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo aquí no es entrenar el virtuosismo, ¿no? La técnica para tenerla así súper perfecta, sino poder desarrollar muchos aspectos de nuestra vida que nos permitan ser mejores como personas y como artistas, ¿no? Ese es como el objetivo del training, y es por eso que le llamamos training y no entrenamiento, ¿no? Eh, Digo, esto es un concepto que sale de este libro de Carol Müller, del training del actor, y justamente hablan de la forma en cómo se van a desarrollar estos aspectos en los actores. Entonces yo lo tomo para poder decir, ok, si lo están trabajando los actores, pues lo podemos trabajar nosotros también como músicos, ¿no? Em,
hay como muchas cosas que a mí me fueron llevando hasta este tema del training. Y dos cosas como importantes de las que yo me di cuenta que suceden, por ejemplo, en los actores y en los bailarines y que no pasan en los músicos, es esta cuestión como del entrenamiento del cuerpo o del desarrollo del cuerpo, ¿no? Bailarines y actores están muy en contacto con su cuerpo todo el tiempo, hacen ejercicio, hacen estiramientos, y constantemente están trabajando su cuerpo y lo están cuidando, o eso es como, pues, lo que se pretende, ¿no? Y los músicos a veces estamos un poquito separados o alejados como de nuestro cuerpo y nos quedamos únicamente con la parte del cuerpo que necesitamos para tocar, que casi siempre son pues, los brazos, las manos y ya, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los alientos o de los cantantes, pues no sé, la boca, el aire, o sea, como que solo nos enfocamos en cosas muy específicas de nuestro cuerpo que nos van a permitir tocar, pero el resto del cuerpo lo olvidamos. Sobre todo las piernas, los pies, como que son partes de nuestro cuerpo que no existen de repente, ¿no? Se nos olvida que existen. Entonces, eso fue como uno de los aspectos que a mí me llamaron mucho la atención de ver cómo otros artistas escénicos, como los actores o los bailarines, sí lo trabajan y nosotros como músicos no lo trabajamos tanto. El otro aspecto que me llamó mucho la atención, que no estoy muy segura si se trabaja tal cual entre actores y bailarines, pero que sí lo tienen los deportistas, por ejemplo, es la cuestión del trabajo de la mente. Y menciono a los deportistas porque tengo compañeras y amigas psicólogas que estuvieron trabajando con deportistas en CU, en psicología del deporte, y entonces es muy curioso cómo hay una psicología del deporte y entonces trabaja el psicólogo directamente con el deportista para poder tener un mantenimiento de una mente sana, para poder seguir desempeñándose en su disciplina, ¿no? Y en el caso de los músicos o de los artistas en general, creo que no hay un tratamiento tan fuerte o tan profundo en la parte psicológica y entonces creo que eso es algo que sí deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? O sea, hay muy pocas personas que trabajan esta cuestión de la psicología del artista, y no de la psicología del arte o de la psicología de la música en sí, sino de la psicología del artista, o sea, personalmente, ¿no? Como individual, como una persona que tiene problemas, que tiene enfermedades, que tiene muchas cosas y que entonces todo eso va a afectar a su desempeño como artista. Entonces, pues bueno, esos fueron como los dos aspectos importantes que me saltaron en un principio. Y ya como más adelante, hubo otro aspecto que me saltó mucho, que está presente en actores y bailarines y no está tan presente en músicos. O sí, pero se da un poquito por hecho, como que ya decimos, si te sabes la obra, ese aspecto va a salir. Y ese aspecto es la parte escénica, ¿no? Como todos los elementos escénicos que van a hacer que nuestra presentación, nuestro concierto, pues tenga cierto atractivo o que esté pues bien planeada, bien desempeñada, bien hecha, eh, justo que llame la atención, que sea de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces menciono a actores y bailarines porque ellos pues sí tienen estos aspectos escénicos más desarrollados, obviamente, ¿no? En cuestión, por ejemplo, del vestuario, de que no solo manejan muy bien las partes técnicas de las obras que están presentando, sino que todo tiene como un hilo conductor, que todos los elementos del escenario están eh, pues ligados a lo que están haciendo, ¿no? O sea, como si las luces, si van a utilizar luces, pues las utilizan de acuerdo a la obra, si van a utilizar la música, si van a utilizar el vestuario, el trazo escénico, las coreografías, etcétera, etcétera, todo está en función de la obra que están haciendo. En cambio, nosotros como músicos, a veces creo que eso como que se
corta un poco y estamos muy centrados nada más en resolver la parte de la obra, la parte técnica, tal vez sí interpretativa, pero ya no hay nada más como alrededor, y en la escena, en el escenario ya no se ve nada que pueda como ayudar un poco a que la obra se entienda mejor o esté como mejor interpretada, no sé, ¿no? Entonces, bueno, de ahí salieron como estos tres aspectos que trabajo yo en toda mi tesis del training escénico del músico, que son el desarrollo del cuerpo, el mantenimiento de la mente y el trabajo de el manejo de los elementos escénicos, ¿no? Entonces, justo en el curso trabajé estos tres aspectos en los bloques, ¿no? Fue el bloque del cuerpo, el bloque de la mente y el bloque de los aspectos escénicos. Y estuvo muy padre porque hubo mucha gente que se quedó como con esta parte corporal un poquito más, les llamó más la atención, ¿no? Porque era algo que a lo mejor no habían trabajado o era algo que habían tenido como problemas antes o algo así. Y entonces el hecho de poder hablar del tema y de poder eh, conocer ejercicios nuevos y cosas así, pues les ayudó bastante como a su forma de estudiar, a su forma de ver la música, a su forma de ver los conciertos, las audiciones, etcétera, etcétera. Hubo otros que se quedaron con esta parte de la mente, ¿no? O sea, de los que dijeron, wow, a mí me llamó mucho la atención cómo eh, trabajar la meditación o el mindfulness, ¿no? Que son como aspectos psicológicos que funcionan muy bien para nosotros como músicos. Estuvo interesante porque así te haces consciente como de muchas cosas de ti, te vas conociendo mejor y entonces ya puedes ir resolviendo problemas que probablemente pensabas que no tenías, pero que te afectaban al momento de tocar, ¿no? Y la parte escénica fue como interesante para ellos porque había cositas que no habían nunca observado y que ahora que las pueden aplicar les han funcionado mucho para sus conciertos. En este caso ahora de que hay pandemia y que ya no podemos tocar en escenarios, pues salió un escenario nuevo, ¿no? Que es los streamings, las transmisiones, los videos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos también un poco de eso, que también fue algo muy nuevo para mí porque pues realmente nunca había tomado en cuenta estar detrás de cámara, ¿no? O en una transmisión en vivo o en un video para redes sociales. Digo, lo había hecho, pero no lo había tomado en cuenta como parte de un escenario importante, ¿no? Que ahora ya es como el principal escenario en este tiempo de pandemia. Y entonces, pues bueno, fue como interesante empezar a observar las características de este nuevo escenario. Y bueno, entonces, volviendo un poco como al primer aspecto que es el del cuerpo, el del desarrollo del cuerpo. Entonces, lo primero es la relajación, ¿no? O sea, todo el tiempo en las clases, en las escuelas, y nosotros como maestros también siempre decimos, es que relájate, ¿no? Tienes que tocar relajado y tienes mucha tensión en los dedos, en los brazos, en los hombros. Este, y esas tensiones después se forman lesiones, ¿no? Entonces, siempre es como de relájate. Y uno dice, ok, me relajo, pero ¿cómo me relajo? ¿No? Entonces, estuvimos haciendo varios ejercicios de relajación no solo con respiración, sino con muchas cosas, ¿no? O sea, hablamos obviamente también de la respiración, pero otras de las cosas que permiten mantener el cuerpo relajado son los estiramientos y la elasticidad que tiene el cuerpo. Eh, que considero yo que el estiramiento es esencial para poder tocar, para poder desempeñarte como músico o como un artista en escena en general, ¿no? Porque tu cuerpo es tu principal instrumento, ¿no? Y en algún momento pues platicamos acerca de que los instrumentos musicales vienen a ser una extensión de tu cuerpo para poder hacer cosas que tu cuerpo pues no puede hacer, ¿no? O que tiene ciertos límites para hacer. Entonces,
el hecho de que debas considerar tu cuerpo como tu principal instrumento, entonces ya te da una visión de cómo trabajar tu cuerpo para poder tocar mejor, ¿no? Entonces la relajación implica una buena respiración y además tener en cuenta los estiramientos. También la fuerza y la resistencia del cuerpo, o sea, de los grupos musculares de todo el cuerpo, ¿no? Porque no es solo la espalda, los hombros y los brazos y las manos, sino importa mucho también qué tanto tono tienen tus piernas, ¿no? En qué postura están tus pies, si hay alguna tensión, si hay eh, como un corte al flujo de la sangre, ¿no? O sea, de que no estés bien acomodado y entonces eso hace que se te duerma la pierna, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso ya desconcentró o ya te modificó la postura de la espalda y entonces ahí ya hubo como un caos eh, pues para poder tocar bien, ¿no? Entonces la relajación, es como el primer aspecto que hablamos, uno de los más importantes, y de ahí se van como, o sea, van saliendo como los otros. O sea, yo no tomé la respiración, el estiramiento y la elasticidad, la fuerza y la resistencia del cuerpo como algo externo o como temas aparte de la relajación, sino que se desprendieron de la relajación. Entonces, tenemos el tema como grande que es la relajación y entonces, ¿cómo vamos a relajar nuestro cuerpo? Y entonces ya lo separo en los otros bloques que sería la respiración, la elasticidad y la fuerza y la resistencia. Dentro de la respiración se trabajaron también cosas que funcionaron después para hablar de la mente, ¿no? En esta cuestión como de la meditación. De hecho, hicimos un pequeño ejercicio de meditación eh, que es un escáner corporal, ¿no? Vas imaginando todo tu cuerpo como si lo estuvieras viendo en un escáner y por medio de la respiración vas relajando parte por parte todo tu cuerpo hasta que va desapareciendo cada parte hasta que ya no puedes ver nada en el escáner y luego poco a poco vas apareciendo cada zona de tu cuerpo hasta que llegas de la cabeza a los pies y se supone que al final, ¿no? De todo el ejercicio tu cuerpo está completamente relajado porque pudiste ponerle atención a cada parte de tu cuerpo, mandaste el oxígeno hasta esa parte del cuerpo, te hiciste consciente de esa parte y entonces ya pudiste ir relajando, ¿no? Entonces al finalizar el ejercicio, eh, con toda la relajación el cuerpo se siente mucho más ligero y en general pues todo tu cuerpo está relajado, ¿no? Es una relajación muy consciente, ¿no? Es un tipo de meditación que funciona mucho, lo puedes hacer súper lento, lo puedes hacer muy rápido, eso ya va a depender de ti, pero funciona mucho, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a mejorar nuestra respiración. Em, Después hablamos del estiramiento, ¿no? Y la elasticidad, que no es necesario tener una súper elasticidad para poder tener un cuerpo relajado y bien dispuesto, ¿no? Sino que el hecho de poder hacer estiramientos todo el tiempo, obviamente te van a dar mayor flexibilidad, mayor elasticidad, pero sobre todo va a mantener tus músculos listos tanto para trabajar como para descansar. Entonces se van a mantener en una relajación activa cuando estás trabajando y en una relajación pasiva cuando estás descansando. Y entonces mantiene realmente un cuerpo muchísimo más sano. Los estiramientos también ayudan mucho a la fuerza y a la resistencia de los músculos, de todos los grupos musculares. No necesitas hacer pesas para tener una gran fuerza. Teniendo buena elasticidad y haciendo ejercicios de flexibilidad, también estás trabajando con el peso de tu propio cuerpo y entonces eso permite que el músculo tenga una buena resistencia y fuerza al trabajo. Entonces es importante hacer estiramientos antes de tocar, incluso durante el estudio, ¿no? O sea, como entre piezas que estás estudiando o ejercicios y al final del estudio, ¿no? Sería como la rutina completa
para tocar también cuando ya te vas a presentar en un concierto, ¿no? En vivo, pues lo ideal es hacer el estiramiento antes de tocar para poder mantener la relajación y al final para poder enfriar los músculos y que no se queden tensos por el trabajo que se hizo durante el concierto, ¿no? Y bueno, por último, hablando de la fuerza y la resistencia, pues eso, obviamente entre más trabajes tu cuerpo, entre más ejercicio hagas, este, pues mejores reflejos vas a tener, mejor control corporal vas a tener más elasticidad, más fuerza. Y el control corporal, que ya lo había mencionado, ¿no? Pero se vuelve algo como muy interesante, porque el control implica también la coordinación y la sensación como del espacio. Entonces, si haces ejercicio, eso te ayuda muchísimo a tener como mucha conciencia de tu cuerpo, de cómo lo mueves y de dónde se mueve, ¿no? Eh, Porque no solo se trata de mover los deditos y ya está, ¿no? Sino que, digo, los que tienen además la posibilidad de moverse, los que tocan instrumento que les permite moverse, pues van a tener como muchísima más posibilidad de entender su espacio que otros que, por ejemplo, como los pianistas que no nos podemos mover demasiado porque estamos sentados, eh, pero que funciona, bueno, te da también una idea, ¿no? Como de dentro de ese pequeño espacio donde no te puedes mover tanto, pues cuánto movimiento puedes tener, ¿no? Y dentro de eso, pues todo el control corporal que requiere manejar tu instrumento. Entonces, pues bueno, eso es como toda esa parte del cuerpo. Hubo un punto más que tratamos en el curso también, que también viene en mi tesis, que es la parte del movimiento corporal, que justo trabajando todo esto que hablamos de la relajación, la respiración, la elasticidad, la fuerza y la resistencia, entonces el movimiento corporal se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Es como cuando tú estás haciendo muchísimas escalas y entonces cuando en una obra viene una escala, pues ya la tienes resuelta porque ya la trabajaste. Entonces lo mismo es acá, cuando ya trabajaste todo tu cuerpo en diferentes tipos de movimientos, y con los estiramientos y demás. Entonces, al momento de trabajar ya en algo muy específico, una disciplina, como lo es tocar un instrumento, entonces también va a ser muchísimo más fácil que tu cuerpo responda a lo que tú quieres, pues, que haga, ¿no? Me voy al segundo aspecto que trabajé en mi tesis y en el curso, que fue la parte de la mente. Ahora, bueno, algo que cabe aclarar, ¿no? Tanto con esto del cuerpo y de la mente es que, bueno, primero yo no soy entrenadora ni tampoco soy una gran deportista y obviamente tampoco soy psicóloga, soy educadora musical, llevé psicología y pedagogía, sí, pero no soy psicóloga. Entonces, estos aspectos que menciono son aspectos que he experimentado, que he investigado, obviamente leí muchísimo acerca de todo esto, eh, y que más bien son puntos para que podamos hacer conciencia de esos aspectos en nosotros y darnos cuenta que si hay algún problema mucho más fuerte, entonces sí tengamos que trabajarlo ya con un especialista, ¿no? La cuestión aquí que a mí me gustaría trabajar es que si es un punto que si tienes algún problema, ¿no? Pero que no es demasiado profundo, entonces se pueden hacer diferentes ejercicios, ¿no? Actividades para poderlo superar, pero si no, entonces sí ya es como de, bueno, vete con un especialista para que lo puedas trabajar con mayor profundidad. Entonces, vuelvo con este aspecto de la mente. Hablamos obviamente pues de la meditación y de cómo la meditación es bastante importante, no como una cuestión religiosa o espiritual, que digo, creo que lo espiritual es bastante bueno para nosotros como artistas, ¿no? También tener como contacto con la parte espiritual, pero bueno, eso ya se puede abrir como a muchas formas de pensamiento. Entonces, la meditación tal cual va a ayudarnos con la respiración, con la relajación del cuerpo, pero además también para el control de nuestra mente y de nuestras emociones.
y no un control como de realmente no mantener en control, que a veces no es un control tal cual el que estás haciendo, sino una retención de las emociones o de tus pensamientos. Entonces, eso no es control, ¿no? Sin embargo, la meditación lo que ayuda precisamente es a mantener como en calma y en estabilidad los pensamientos que te generan ciertas emociones que pueden atentar contra tu autocuidado como persona, ya no digamos como músico o como artista, sino como persona, ¿no? Entonces la meditación justo lo que ayuda es a eso, como a ir calmando estos impulsos o estos pensamientos que llegan y a tener como un mayor control de estos impulsos, ¿no? Eh, el mindfulness, que bueno, justo la meditación es una forma de mindfulness, lo que les comentaba también del ejercicio este del escáner es una forma de mindfulness también, y hay muchos tipos de mindfulness o de ejercicios que se pueden hacer eh, para trabajar el mindfulness, y el mindfulness básicamente es eh, tener una conciencia de que estás en un momento determinado haciendo una cosa determinada y no hay nada más, ¿no? Es estar en el aquí y en el ahora y que no te distraigan otros pensamientos, ¿no? El mindfulness justo lo que ayuda es a que no te distraigas, a que puedas continuar haciendo lo que estás haciendo y que la distracción no afecte como a ese desempeño, ¿no? Eh, el mindfulness pues justo nos va a ayudar con la concentración y con la memoria, que está un poquito como ligado. Es algo que no debe de asustarnos porque es muy común y más en esta época y más ahora con la pandemia y el confinamiento que nuestra mente tiene, a veces nos juega muy chueco y entonces, eh, digo, dentro de esta normalidad, pues se pueden trabajar para que uno pueda superar estos problemas, ¿no? Pero lo más importante es saber que no somos los únicos, que no estamos solos y que lo podemos trabajar y salir adelante con eso, ¿no? Eh, entonces también hablamos un poco como el tema de la ansiedad, ¿no? Y todos los síntomas que salen de la ansiedad o de la depresión, ¿no? Como son, por ejemplo, respuestas fisiológicas, desde que se te seca la boca, um, que te tiemblan las manos o que te tiembla cualquier parte del cuerpo, que te sudan las manos o sudas muchísimo, ¿no? O sea, hay muchísima gente que suda demasiado y eso además les decía, ¿no? Lo del ciclo vicioso es como me pongo nervioso, empiezo a sudar, pero eso a la vez me hace que me dé pena porque todos me están viendo que estoy sudando muchísimo y entonces eso me causa más ansiedad y empieza el ciclo vicioso, ¿no? Entonces, bueno, la sudoración de manos o frente o lo que sea. ¿Qué más? Ganas de ir al baño, ganas de salir corriendo. Ya se empiezan a hacer como síntomas cada vez más fuertes que a veces pareciera que es como si quisieras huir de una situación de peligro, ¿no? Es como si tu cuerpo dijera estoy por morir y entonces tengo que salir corriendo, ¿no? Es como si fuera algo de supervivencia. Pero a la vez tú sabes que no estás en peligro, o sea, como que otra parte de tu mente dice, a ver, tranquilo, no estás en peligro, como por qué te pones así, y entonces viene una lucha entre lo que crees que puede ser y lo que realmente tu cuerpo está sintiendo, y entonces el no tener identificado que eso es un ataque de ansiedad, pues te puede provocar todavía más ansiedad. Es muy importante poder identificar las características y los síntomas de la ansiedad o de la depresión. Es una enfermedad muy común, ¿no? No quiere decir que porque sea común ya nadie hace nada al respecto, ¿no? O sea, sí es una enfermedad muy común, pero el saber que es común, o sea, que no soy el único que vive estas cosas, entonces me va a ayudar a mí a
a darme cuenta de que puedo trabajarlo, de que hay otras personas viviendo esto lo mismo, peor o menor, pero que están viviendo lo mismo y entonces eso como que te ayuda a sentirte cobijado. Otra cosa que hablamos también en cuestión de la mente y las emociones era cómo manejar las emociones dentro de una pieza, ¿no? O de una obra a interpretar. Y entonces aquí ya también se va como uniendo un poco hacia el siguiente bloque que es los aspectos escénicos porque trabajamos la cuestión emocional pero ya para enfocarlo hacia el concierto o hacia la obra que estamos tocando. ¿Por qué es importante trabajarlo también desde la parte psicológica? Porque las emociones a veces eh, pueden ser un arma de doble filo si no se trabajan bien, si no están bien controladas. Y entonces una obra que tiene una emoción que a ti te funciona muy bien para presentarla, que la puedes interpretar muy bien, que la puedes expresar, pero de repente te sucede algo en el día que vas a presentar la obra que tiene que ver con esa emoción y entonces es como eh, se puede descontrolar todo, ¿no? Y entonces ya no solo no estás expresando la emoción, porque puede que por esta sensación de descontrol quieras retenerla y entonces se va a volver un caos de emociones al momento de tocar. Entonces, en un descontrol total de la expresividad de la obra. Entonces, sí hay que tomar en cuenta el trabajo de las emociones eh, para poder descubrir muy bien qué cosas vas a expresar al momento de tocar y qué cosas no deben de salir de ahí porque si no sería como abrir la caja de Pandora, ¿no? Todo esto que estuvimos como hablando acerca de la mente, el trabajo de la mente, eh, nos fue guiando un poquito hacia la parte de los aspectos escénicos. Y uno de los primeros puntos que trabajamos ya como aspecto escénico, pero todavía de la mano de los aspectos psicológicos, fue el miedo al error, ¿no? El error, así como tal. Estamos muy acostumbrados a tenerle miedo al error, a tenerle miedo a equivocarnos, a tenerle miedo a hacer el ridículo. Y entonces eso nos da ansiedad o bien no nos hace que no podamos controlar los pensamientos inmediatos o las emociones que tenemos. También la motivación pues baja muchísimo porque como no quieres equivocarte, entonces no quieres hacer las cosas y por lo tanto la motivación pues no hay motivación, ¿no? Para hacerlo porque por este miedo. Eh, Obviamente en el momento en el que estás tocando, si tienes miedo a equivocarte, pues no hay mindfulness, ¿no? No estás en el aquí y en el ahora porque estás pensando en la posibilidad de que haya un error más adelante y entonces eso pues se vuelve eh, todo un caos en cuestión psicológica, ¿no? Y ahora en la cuestión escénica, lo que empezamos a trabajar es justamente no tener miedo al error y sobre todo no tener miedo al ridículo, no tener miedo a jugar, porque sí, y lo diría Ken Robinson en su libro del elemento, que se los recomiendo bastante, está muy padre. eh, Él dice, si tienes miedo a equivocarte, nunca vas a hacer nada creativo. Entonces la creatividad va a nacer de estas ganas de hacer las cosas sin miedo a equivocarte, sin miedo al error. Algo que menciona mucho Ken Robinson es que los niños cuando juegan no tienen miedo a equivocarse y entonces por eso de ahí salen cosas muy interesantes que llegan a hacer los niños porque a ellos no les da miedo equivocarse, ¿no? Eh, Otra cosa también como de específicamente del error, de trabajar este miedo al error, se los pongo siempre como un ejemplo de cuando vas manejando, ¿no? Y, no sé, pegas en un bache que no viste y sigues avanzando.
Entonces, tener miedo al error o quedarte con el error, o sea, de decir, me equivoqué, es como si tú voltearas, ¿no? O sea, vas manejando y voltearas a decir, ay, no puede ser, o sea, cómo me caí en ese bache que está allá atrás y no es posible, y entonces vas volteando, y si vas volteando, pues chocas más adelante, ¿no? O no te das cuenta de que hay otro bache más adelante y entonces lo pasas y te vuelves a caer en el bache y entonces ya van dos errores y así se te va por no estar poniendo atención a lo que sigue más adelante. Entonces lo que importa aquí es, ok, ya te caíste en el bache, pero tienes que continuar viendo hacia adelante, porque si no vas a chocar. Y entonces todo lo que ya hiciste antes se echa a perder. Entonces cuando estás tocando pasa lo mismo. Ya te equivocaste, no pasa nada, sigue adelante y sigue eh, al pendiente o siendo consciente de lo que está sucediendo adelante, porque si no, entonces vas a volver a chocar, vas a volver a caerte en un bache y entonces se vuelve otra vez, ¿no? Lo del ciclo vicioso. Eh, entonces, bueno, todo esto tiene que ver un poco con lo que ya se va como enfocando hacia la escena y hablo, después de trabajar todo esto como del error, sobre la improvisación. Y la improvisación es algo que nosotros, como músicos clásicos, no trabajamos mucho. Creo que los músicos de jazz o tal vez músicos populares en general sí trabajan cuestiones de improvisación, pero nosotros como músicos clásicos, o sea, los que estudiamos una carrera de música clásica, la parte de la improvisación es casi nula. O sea, realmente conozco muy pocas personas que hayan trabajado en la escuela cosas de improvisación. Probablemente los que estudian algo de barroco sí, pero es un poco diferente, ¿no? Pero bueno, improvisación es improvisación, sea lo que sea. El punto es que los que no estudiamos barroco, los que no estudiamos jazz y que estudiamos clásico y en la escuela, en el sistema como se trabaja la música clásica, pues no hacemos nada de improvisación. Porque la improvisación implica hacer algo por ti mismo, crear algo por ti mismo y entonces con este miedo al error no lo hacemos, preferimos hacerlo a un lado y decir mejor toco lo que está escrito y ya, más fácil, así no me equivoco, ¿no? Y justo entonces la improvisación para mí es algo muy importante que fue uno de las clases más padres que tuvimos en el curso porque tuvimos que improvisar, ¿no? Improvisamos una historia, primero hablada y después la tocamos y entonces pues todos tuvieron que improvisar, supieran o no supieran. Entonces fue algo muy divertido porque la improvisación, si se trabaja de una forma en donde no importa el error, o sea, que se trabaje como algo creativo, como donde todo lo que hagas es un juego y está bien, salen cosas muy padres, ¿no? Entonces, algo que siempre invito a todos a trabajar es esta parte de la improvisación. Otro juego que hicimos con respecto un poco a lo de las emociones, que también está muy ligada a esta parte psicológica, eran juegos de emociones al momento de tocar. Entonces, tú tienes una pieza que es un alegro, que está en do mayor, ¿no? Y como que todo lo que está escrito te lleva a saber que es algo alegre, divertido, rápido, ligero, no sé, como hay muchos tipos de felicidad o de alegría y entonces dentro de toda esa gama de felicidad o alegría, pues esa obra entra en alguna de esas, ¿no? Entonces, lo interesante aquí para poder jugar con las emociones y poder eh, entender mejor la obra fue cambiar la emoción. Es decir, si estábamos con una pieza que es un alegro, que está en do mayor, que está rápida, etcétera, etcétera, entonces teníamos que seguir haciendo la misma tonalidad, eh, pero cambiando la emoción. Entonces ya no podía ser un alegro, tenía que ser lo opuesto o alguna otra emoción que no fuera exactamente algo feliz, alegre o lo que sea.
Entonces fue algo muy interesante. Algo que sí podían hacer era cambiar la velocidad, porque las emociones también están muy ligadas a la velocidad. Entonces, si estás feliz, si estás alegre, normalmente vas a hacer todo mucho más rápido que cuando estás triste, lo vas a hacer todo a lo mejor mucho más lento. O si estás enojado, no, tal vez no rápido o lento, sino golpeado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que está ligada la emoción a la forma en cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, el cambiar la emoción de la obra y tocarla así y tratar de demostrar qué tipo de emoción era, porque además lo tocamos sin decirle a las demás personas, pues, qué tipo de emoción íbamos a utilizar, entonces teníamos que adivinarla y fue muy interesante porque fue más fácil de expresar esa emoción contraria que la primera vez que lo tocamos, cómo estaba escrito, con la emoción que estaba ahí definida y tal, eh, y fue mucho más divertido. Pero lo más interesante fue que realmente conectamos con la obra, ¿no? O sea, cada quien tocó una obra diferente y entonces al conectar con la obra, viéndolo desde otro lado, desde otro punto de vista, desde otra emoción, ayuda muchísimo a comprender las obras. Y además de comprender las obras, pues eso nos va a ayudar a mejorar la memoria y la concentración. Porque si tienes, o sea, si tienes una obra que conoces muy bien, va a ser muy difícil que te desconcentres porque vas a estar justamente en mindfulness, en el aquí y en el ahora, trabajando la obra dentro de la emoción que conoces muy bien y va a ser muy difícil que te salgas como de esa zona, ¿no? Y va a ser muy difícil que se te olvide. Entonces, este juego de emociones fue muy divertido. También, si tienen ganas de saber más acerca de este juego y como de sus características, pues me pueden escribir y se los puedo poner. No es nada fuera del otro mundo, es más o menos como les acabo de explicar. Entonces, pues bueno, les aconsejo que lo hagan, que lo jueguen y pues a ver qué tal les va, ¿no? Am, Otro juego que hicimos también que tiene que ver todavía está ligado con los aspectos psicológicos porque tiene que ver con la concentración y demás, es un juego de distracción, este, como, o sea, que tú sabes, ¿no? Que te van a distraer a propósito, ¿no? O sea, son distracciones, a propósito. Entonces, estos juegos de distracción los pueden hacer de muchas formas, ¿no? En el curso hicimos eh, que alguien empezara a tocar y todos los demás estábamos hablando, haciendo ruido, preguntándole cosas, no sé, poniendo soniditos, cantando o lo que fuera, para hacer todo lo posible para que esa persona se distrajera. Entonces, obviamente era algo intencional, ¿no? Pero a pesar de que era intencional, sí sucedieron muchos procesos interesantes como los que de plano dijeron, no, o sea, yo no pude y me distraje muchísimo, se me olvidó todo y bye. Hubo otros que dijeron, bueno, yo sí pude continuar tocando, pero ni siquiera, o sea, la tocaba porque me la sabía, pero ni siquiera sabía dónde estaba, ni qué estaba tocando, ni nada, ¿no? Obviamente no conectaban con la emoción o entraban y salían de la emoción. Eh, Hubo otros que no tuvieron ningún problema, que dijeron, ah, sí, a mí no me pasó nada absolutamente, yo seguí tocando y seguí concentrado y todo bien. Entonces, este ejercicio fue interesante eh, porque precisamente cuando estamos tocando en vivo hay muchos aspectos a nuestro alrededor, bueno, muchos elementos, más bien, más que aspectos, elementos a nuestro alrededor o estímulos que nos pueden distraer. Entonces, cuando tú estás estudiando en tu casa o en un salón, que nada más estás tú solo y encerrado, ¿no? Y no hay ruido, no hay gente, no hay nada, pues sí, todo te sale perfecto. Pero cuando ya te vas a una sala de conciertos y estás tocando y hay gente y suena el celular y abren la puerta y se oye la conversación de afuera o no sé, se escucha en el patio que alguien está tocando otra cosa
En fin, hay infinidad de sonidos y de estímulos que te pueden distraer y entonces ya em, el desempeño que tienes es muchísimo menor. Entonces, por eso muchos dicen, no, es que te tienes que saber la pieza al 200% para que ya en escenario te salga al 100%. Y dices, ok, sí, pero no puedes trabajar lo mismo en un espacio cerrado, eh, concentrado y sin gente, a estar en otro lugar con otros elementos, con otros estímulos que no los tenías preparados, no los tenías contemplados y entonces todo eso te provoca la distracción. ¿No? Entonces, jugar, cuando estás estudiando, jugar a tener estas distracciones intencionales ayuda mucho para poder saber cómo va a responder tu cuerpo y tu mente con estas distracciones que están o estos estímulos que están ahí para distraerte. Es parte de estudiar y es parte de ser consciente de una forma de estudio como muy específica. O sea, dentro de mi rutina de estudio llego a hacer esos ejercicios durante poco tiempo y la verdad es que me funcionaron muy bien ya después para tocar en vivo o cantar en vivo. Ya los últimos elementos que vimos acerca de los aspectos escénicos fue la comprensión de la obra no solo a través de las emociones, sino de su contexto, es decir, contexto histórico de la obra, contexto histórico del compositor, un poco la personalidad del compositor, un poco la personalidad de la obra, eh, también si es que la obra tenía características de algo que haya sucedido en ese año. Hay muchas piezas que están hechas como específicamente para algo y entonces es importante saber para qué es, ¿no? Eh, o piezas que están basadas en cuentos o en libros o en historias. Conocer la obra no solo teóricamente o musicalmente hablando, sino todo como lo que está alrededor de esa obra, que es un poco lo que hacen los actores o los bailarines cuando están haciendo una creación de personaje. Cuando hacen una creación de personaje, no solo se aprenden su diálogo y ya, sino que realmente tratan de entender, pues, cómo es su personaje, cómo es su personalidad. Entonces nosotros como músicos nos aprendemos la música como si fuera aprendernos el puro diálogo sin conocer al personaje que está detrás, ¿no? O la historia que está detrás. Entonces, algo que a mí me gusta mucho es trabajar esta cuestión del contexto de una obra para poder aprenderla mejor y interpretarla mejor. Eh, otro aspecto importante es el vestuario. Nosotros como músicos no somos muy creativos con el vestuario. Casi siempre es como el famosísimo color hueso, que es negro. Y ya, ¿no? O sea, si bien nos va y si somos como muy formales y demás, entonces, pues bueno, ¿no? En el caso de los hombres, o bueno, de mujeres también, ¿no? El pantalón de vestir, una camisa de vestir, zapatos de vestir o formales, negro, todo negro. Tal vez las mujeres a veces somos un poquitito más creativas porque decimos, bueno, no quiero llevar pantalón, tal vez voy a usar un vestido, pero es negro, de todas maneras, ¿no? O al menos la blusita, no sé, pues, bueno, es negra, pero es una blusita bonita o como que ahí le buscas un poco más. En el caso de los hombres es como camisa y pantalón de vestir, ya está. Probablemente los cantantes son un poquito más creativos en general, ¿no? O sea, como de entre los músicos creo que son los más creativos con su vestuario, porque dentro de su tradición, pues hacen pues que o sea, el vestido muy formal o el traje muy formal o de colores o cosas así, porque en su tradición es justo la parte visual es muy importante, ¿no? Y creo que a nosotros como instrumentistas nos falta muchísimo
esta parte como de la cuestión del vestuario, de nuestra presencia y de nuestra imagen que estamos dando, porque nos gusta o no, somos al momento de estar en un escenario, ya somos imagen pública. Entonces tenemos que cuidar un poco esa parte. Y algo que me gustó mucho como de trabajarlo en el curso fue que hubo chicos que dijeron, ah, bueno, o sea, sí voy a ir formal de camisa y pantalón de vestir, pero me voy a llevar un saco azul. O no, pues yo sí voy a usar, o sea, una playera de color, pero es porque mi obra es así y así y así y así. Y entonces empezaron a planear su vestuario con respecto a las obras que iban a tocar. Y eso fue muy padre, muy interesante y también ayudó muchísimo como a, a lo atractivo de lo que iban a hacer, ¿no? En este caso, como fue, como les decía, un curso en línea por la pandemia, entonces su concierto fue un video. Entonces fue muy padre porque realmente tomaron en cuenta el contexto de la obra, la personalidad de la obra, o incluso si la obra fue utilizado en otras cosas. Otra cosa que también nos llevó como a esta parte del vestuario fue el, una escaleta que hicimos, que fue como una especie de planeación de una guía o un hilo conductor dentro de nuestro concierto. Claro, en el video me mandaron fue una sola pieza, pero lo que a mí me importaba era que comprendieran que el objetivo de planear un concierto y de tener un hilo conductor es que no se hiciera un concierto como de chile mole pozole, con puras piezas muy difíciles y muy virtuosas, sino que realmente se tuviera cuidado eh, en las piezas, o sea, en elegir las piezas de acuerdo al público, al lugar donde se va a presentar, eh, y a lo que nosotros queremos como expresar. Una escaleta es una tablita en donde tú vas a poner la pieza, la descripción de la pieza, el tiempo que dura, qué tipo de vestuario vas a utilizar, más o menos si te vas a mover o no, si vas a hablar o no, como que todo, todo muy planeado, todo dentro de los objetivos tus propios objetivos, ¿no? Del concierto, este, y que era muy importante tenerlo por escrito, porque también así eso hace que el concierto tenga mayor fluidez y que no te estés parando tanto como para voltear a ver, ah, ¿qué sigue? Ah, ok, sí, sigue esto, o no, o que tengas las partituras ahí. O sea, esta guía ayuda mucho también a la concentración, a la memoria y a la fluidez del concierto, que sea algo como que se vea que está muy bien planeado, muy bien ensayado, etcétera, etcétera. Y bueno, ya por último, los dos últimos aspectos que se trabajaron dentro de el, el, el bloque de los elementos escénicos fue el trazo escénico y el uso del espacio. Entonces, el trazo escénico es un término que utilizan los actores para definir el movimiento que vas a hacer desde el momento que entras a escena, ¿no? Y todo el movimiento que haces en el escenario. No se refiere a una coreografía, porque la coreografía es otra cosa aparte, sí tiene que ver con el trazo escénico, pero ya tiene, o sea, como otras características. Sí es importante tomarlo en cuenta por el simple hecho de tener planeado tu trazo desde que entras al escenario, en donde te detienes, la postura que vas a adoptar, si es que te vas a mover en el escenario, aunque sea poquito, pero lo tienes que tener muy bien planeado, dónde te vas a parar, cómo te vas a mover, etcétera, y por supuesto el trazo final, ¿no? O sea, cuando sales del escenario. Entonces todo eso tiene que estar pensado, planeado, ensayado, porque si no, son detalles que el público observa bastante, y mucha gente a veces llega a darse cuenta de, o puede ser un poco prejuicioso, pero
mucha gente dice, yo desde que veo entrar al músico ya me doy cuenta si va a tocar bien o no, ¿no? Y eso tiene que ver con la presencia escénica. Tal vez es prejuicioso, sí, pero tiene que ver mucho con qué vas a mostrar tú, no solo con la música, sino como artista. Y por lo tanto, todo lo que haces, desde el momento en que entras hasta el momento en que te vas, todo lo ve el público y todo tiene que ser muy profesional, muy limpio y muy ensayado, ¿no? Entonces, el trazo escénico va a estar de la mano con el uso del espacio, que si tienes, debes de conocer tu escenario, tu espacio y sobre eso planear tus movimientos, ¿no? Ahora que estuvimos hablando sobre el nuevo escenario que es las transmisiones en vivo o los videos en redes sociales, eh, también se habló justamente como del espacio que tenemos, ¿no? En este caso yo tengo este espacio que es súper pequeño y entonces qué tanto me puedo mover, qué tanto puedo hacer dentro de este espacio así de pequeño o cómo puedo acomodar mi cámara para tener un espacio mucho más grande y poder hacer un mejor uso de este espacio. También las luces, el micrófono, si es que vas a utilizar, todos estos aspectos que parecieran muy insignificantes, pero que pueden hacer totalmente la diferencia para una mejor presentación, mucho más profesional, mucho más atractiva para el público, que además es algo que nos debe de interesar, o sea, nos debe de interesar que sea atractivo para el público, porque si no, ¿quién nos va a comprar boletos para nuestros conciertos, verdad? ¿O quién nos va a comprar nuestra música? Pues bueno, tenemos que pensar en esa parte, tenemos que pensar en el público, en los gustos, en el mercado, en el tipo de mercado al que vas a estar este, enfocado y muchas cosas que son importantes de tomar en cuenta. Y pues bueno, básicamente eso fue el curso de training escénico y básicamente eso es como a grandes rasgos lo que viene en mi tesis, que espero que la puedan utilizar, que les llame la atención, porque me llevó bastante tiempo llegar como a esto. Y pues sobre todo que les sirva, que les guste, que puedan hacer uso como de estas herramientas, de estos juegos del cuerpo, de la mente y de la escena para, para ustedes, para que sea mejor su experiencia como artistas y que crezcan cada vez más como personas y como músicos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo. De todas maneras, si tienen dudas o algo que haya salido de estar viendo un poco mi video, pues me lo pueden mandar, me pueden escribir por Instagram, por Facebook, de cualquier manera, yo siempre estoy atenta y les puedo resolver sus dudas. Sí escríbanme dudas porque eso a mí también me va a ayudar muchísimo para terminar mis conclusiones de mi tesis. Y ya, creo que eso sería todo. Pues muchas gracias por ver, muchas gracias por haber estado conectados y pues nos vemos pronto.